Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección de CAI Center para hablar de asuntos de actualidad económica con Adrián Zelaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Lede. Egunon. Bueno, hoy nos traes también varios temas a comentar y vamos a empezar hablando primero un poco acerca de las cooperativas. Sí, en concreto la idea era hablar de una cuestión clave a la hora de valorar el fenómeno cooperativo, que es lo que nosotros llamamos el reto de la dimensión, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando hablamos de cooperativas estamos hablando de estructuras o de formas de empresa muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay cooperativas de crédito o de consumo, al menos, pero también en su momento de consumo, muy grandes, con millones de socios, miles de trabajadores, etcétera, ¿no? Y en esos sectores no parece que haya realmente un problema grave a la hora de gestionar la dimensión de cooperativas, de este tipo de cooperativas muy grandes, ¿no? Uh-huh. El problema se plantea sobre todo en formas como las cooperativas de trabajo, ¿eh? Que son las que más se dan en el País Vasco y son las que realmente se han convertido en un referente desde el punto de vista de la experiencia cooperativa básica, ¿no? Que también es, digamos, el modelo que se suele considerar sociológica o ideológicamente quizás alternativo al modelo de empresas de capitales habitual, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces aquí en este tipo de cooperativas sí hay un problema de fondo con la dimensión, porque claro, si nos damos cuenta, examinamos lo que es el cooperativismo de trabajo en el mundo, vemos que la experiencia vasca es una excepción, ¿no? Hay alguna otra, bueno, en el norte de Italia, etcétera, pero con empresas cooperativas de trabajo pues grandes o medianas y tecnológicamente avanzadas, pero en el conjunto del mundo son empresas muy pequeñas, microempresas, muy dispersas y muchas veces en ámbitos marginales de la economía, ¿no? Bueno, entonces, claro, aquí hay un problema de fondo. Hay una cuestión clave, que es analizar realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha hecho en el País Vasco distinto de en otros sitios, que ha hecho posible que este sistema se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una cuestión que parece que aparece enseguida cuando se analiza este tema desde el punto de vista del fondo, ¿no? Que es el hecho de que gestionar la toma de decisiones en estas empresas es más complejo, mucho más complejo a medida que estas empresas crecen, ¿eh? El número de posibles discrepancias, posibles debates entre los socios se multiplica, ¿no? Así como en una sociedad de capitales también tiende a aumentar la complejidad a medida que crecen, pero hay una confluencia de intereses bastante clara alrededor, digamos, de la rentabilidad de la inversión o del dividendo de las acciones, como creen los avales. Pero en las cooperativas esto es mucho más complejo, ¿no? Porque los intereses son de tipo financiero, pues de tipo laboral, de puesto de trabajo. Hay una confluencia de intereses bastante compleja que hace muy complicado gestionar las relaciones internas y la toma de decisiones, y es una complejidad que se va multiplicando a medida que la empresa crece, ¿no? Entonces es muy posible que esta sea la razón que explique por qué fuera de la experiencia del País Vasco pues prácticamente no hay, o hay contadas en empresas cooperativas de trabajo grandes o tecnológicamente avanzadas en el mundo. Bueno, entonces, esto es un tema muy interesante porque nos dice también cómo enfocar el futuro del cooperativismo a medio y largo plazo, ¿no? Y nos apunta dos vías de trabajo. La primera es, bueno, ¿y qué se ha hecho en la experiencia cooperativa del País Vasco para hacer frente a ese problema? Bueno, pues parece que fundamentalmente crear un entorno, hay distintas teorías, pero bueno, la que nosotros consideramos más seria o más lógica es que lo que se ha hecho en el País Vasco es crear un entorno institucional, bueno, a través de los grupos cooperativos, un entorno institucional que facilita la toma de decisiones, sistematiza la toma de decisiones en las cooperativas, ¿no? Y esto probablemente a largo plazo ha sido un factor decisivo. Ese concepto de grupo tiene otras ventajas, ¿no? Pero
referencia muy importante a la que hemos hecho mención en algún caso en este programa, que es el de la autogestión yugoslava, que no eran formalmente cooperativas, era el modelo que se desarrolló en Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial hasta que caen los países socialistas alrededor del año 90, y en ese modelo, que duró un par de generaciones, pues eran empresas formalmente públicas, pero en la práctica funcionaban como cooperativas de trabajo. La gestión estaba en manos de los trabajadores, ¿no? Y entonces nos encontramos con un sistema que, bueno, independientemente de la valoración que podamos hacer al respecto después del análisis, pero está claro que, bueno, era un modelo, vamos a decir, cooperativo o cuasi cooperativo, y en el que esa estabilidad institucional, que en el caso del cooperativismo vasco se consigue a través del modelo grupo, allí se conseguía a través del Estado, ¿no? Es decir, era que precisamente que fuesen entidades públicas el que les daba esa estabilidad institucional que este tipo de formas de organización autogestionarias, vamos a decir, necesitan para desarrollarse, sobre todo en el ámbito de las grandes empresas, ¿no? Bueno, no voy a continuar mucho más porque nos vamos a quedar sin tiempo para los otros temas. Yo creo que es una cuestión fundamental, ya digo, desde el punto de vista de enfocar el futuro del modelo autogestionario y del modelo cooperativo como sistema cara al futuro. Pues bueno, pues vamos a pasar a hablar, a ver qué es lo que va a pasar con los tipos de interés. Sí, vamos a ver. Ahora se está hablando otra vez a muy corto plazo sobre, y luego tenemos otro tema en el que mencionamos esa cuestión, ¿no? Sobre si los bancos centrales ahora pues van a empezar o no a bajar los tipos de interés y tal, pero enfocándolo desde una perspectiva de medio plazo. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo van a funcionar los tipos de interés? Esto se lo suelen plantear, por ejemplo, las personas que piden un crédito, ¿no? Y dicen, bueno, a la hora de los tipos de interés, si lo piden fijo o lo piden variable, esto en la práctica, ¿qué va a suponer? Bueno, ¿qué va a pasar en general con los tipos de interés del mercado y con los tipos de interés de los bancos centrales, que son al final los que condicionan el Euribor, y el Euribor condiciona los tipos de interés de los créditos a tipo variable, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos algunas referencias estructurales de nuestra economía, de la economía europea y de la economía occidental en general, que nos pueden servir de indicación al respecto, ¿no? Por ejemplo, pues una variable muy importante es hasta qué punto estamos sobreendeudados, ¿no? Es decir, tenemos un nivel de deuda disparada según como se mide, alrededor del 300% sobre el PIB, cuando se solía decir que una economía sana, la deuda pública o privada, pues no debe superar en conjunto el 150% sobre el PIB. Estamos alrededor del 300, llevamos 40 años acumulando deuda, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el nivel de deuda que tenemos es tan grande que si una subida real significativa de los tipos haría estallar la economía. Esto quiere decir que en la situación actual, mientras sigamos en esa situación de deuda estructural tan disparatada, ningún banco central se va a atrever a poner en marcha políticas de tipos de interés muy agresivas. Otra cosa es que durante los 2 últimos años se ha estado diciendo que los bancos centrales tenían políticas agresivas, pero bueno, esto no es cierto, porque los tipos de interés han estado sistemáticamente, aunque se han subido, pero se han subido por debajo de la inflación, con lo cual el tipo de interés real ha sido negativo hasta este mismo año. Y cuando así se ha vuelto positivo pues en un 1%, un 1,5%. Los tipos de interés reales han sido durante todos estos años también bajísimos o negativos, ¿no? Y es que no tienen otra opción los bancos centrales y quieren evitar que la economía esté, ¿no? Entonces, en conjunto sí podemos decir que mientras siga esa situación de sobreendeudamiento, pues los tipos de interés de los bancos, los tipos reales, ¿no? Claro, siempre hay que tener en cuenta la inflación, ¿no? Pero los tipos reales van a ser o negativos o muy bajos, ¿no? Muy reducidos, ¿no? Siempre evolucionan de alguna forma de acuerdo con la inflación, ¿no? Y otra cosa es que si en un momento determinado
el sistema pues empieza a adoptar medidas de reestructuración de la deuda, de reducción drástica de ese nivel de endeudamiento que tenemos, serían medidas traumáticas de una forma u otra, ¿no? Pero a partir de ese momento sí podemos entrar en una dinámica de tipos de interés elevados, pero no antes, ¿eh? Mientras no se produzca ese cambio estructural en la economía europea, los tipos de interés, ya digo, los tipos de interés reales van a ser reducidos o incluso negativos, como ha sucedido estos años. Pues bueno, pues entonces con esto vamos a continuar hablando un poco acerca del capitalismo y los capitalistas. Sí, vamos a ver, hemos entrado en este análisis porque con mucha frecuencia se alude, bueno, pues a determinados problemas estructurales que tenemos en nuestra economía o en nuestra sociedad como producto, y a veces se dicen, según quien lo explica, se dice, bueno, esto es un problema del capitalismo, y otros dicen, bueno, no, es un problema de pues determinados capitalistas que están tomando determinadas medidas. Bueno, entonces hay ahí en algunos ámbitos un debate sobre en qué medida son o no personas concretas las que toman determinadas decisiones o impulsan determinadas estrategias, o no, algunos dicen, no, es el sistema por sí mismo que genera esas dinámicas negativas, ¿no? Bueno, entonces, yendo al análisis incluso histórico, ¿no?, de lo que ha pasado durante las últimas generaciones, hombre, ahí es fácil detectar cómo capitalistas muy concretos, hay que tener en cuenta, bueno, pues el nivel de concentración extraordinaria que se produce o que se ha producido ya hace mucho tiempo en determinados sectores de actividad en el conjunto de la economía, ¿no? Entonces nosotros solemos citar ahí un ejemplo muy llamativo, que es el del grupo o la familia, si se quiere, Rockefeller en Estados Unidos, que ya desde fines del siglo XIX cogieron un poder inmenso dentro de las grandes empresas en Estados Unidos. Los gobiernos empezaron a luchar contra ellos para contrarrestar ese poder, etcétera. Y esa familia pues ha estado impulsando pues distintas políticas que hemos relacionado muchas veces con la evolución del capitalismo. Políticas como el propio modelo neoliberal, ellos lo estuvieron impulsando, financiando a los analistas, a los ideólogos del modelo neoliberal ya desde los años 20, 30, 40, y luego pues impulsaron también su expansión al conjunto de la economía, sobre todo a partir de los años 80, 90 del siglo XX. Los Rockefeller han sido activísimos, mucho más que otros multimillonarios o billonarios, pues a través de sus fundaciones, financiando a expertos, financiando proyectos de investigación, etcétera, en pues las dinámicas del neoliberalismo, las dinámicas de explotación masiva de mano de obra barata, y todo lo que han sido las dinámicas del neoliberalismo y del cosmocapitalismo. Casi siempre encontramos detrás pues acciones del grupo Rockefeller, ¿no? Bueno, no ellos solos, también había muchos otros, pero sí es llamativo en que el grupo Rockefeller aparece en tantos sitios. Pero bueno, hay una serie de dinámicas detrás de lo que es la evolución del capitalismo, que tiene una relación muy, muy directa con los beneficios empresariales, ¿no?, que se impulsan para aumentar los beneficios empresariales. Y claro, en este sentido se podría decir que están tan directamente relacionados los intereses de las grandes empresas con ello, y dicen, bueno, pues sí, aquí ha entrado el grupo Rockefeller o Carnegie o tal otros grupos de grandes empresas, pero si no hubieran entrado ellos, hubieran entrado otros, ¿no? En ese sentido se puede argumentar, bueno, más sí, efectivamente hay lógicamente el capitalismo como sistema pues actúa normalmente a través de las grandes empresas que tienen influencia sobre el poder político, sobre todo, ¿no?, a efectos de condicionar determinadas políticas, etc. Pero podemos decir que si no fueran unas grandes empresas, pues hubieran sido otras las que hubieran cogido ese protagonismo. Pero claro, también es cierto que hay otras dinámicas del capitalismo de las últimas décadas que no se explican tan fácilmente simplemente como una consecuencia directa del beneficio empresarial, que tienen más relación con objetivos de poder, de control, etcétera.
y que bueno, pues puede tener más relación con el mayor o menor apetito de poder político y de poder social que tengan unos u otros grupos. Ujú. Unos u otros grupos de estas grandes empresas o de estos grandes inversores, ¿no? Bueno, yo creo que como conclusión, pues podemos decir, si hay unas determinadas dinámicas que podemos decir, bueno, es más una dinámica objetiva del sistema capitalista que casi necesariamente empuja en una determinada dirección, y otras dinámicas que están más relacionadas con las estrategias de control social y de control político que abordan pues determinados grupos de poder concretos. Ujú. Ujú. Pues bueno, Adrián, nos quedan poco menos de 3 minutos, entonces no sé si quieres comentar otro de los temas que nos quedan así un poco por encima, Sí. o si Bueno, prefieres pues dejarlos. Vale, y el otro, si quieres, lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Vale. Bueno, simplemente la noticia de que algunos bancos ya han empezado a bajar el interés de los depósitos. O sea, después de que han pasado casi 2 años hasta que empiecen a subirlos, pues, vamos a recordar un poco cuál es la situación. Se dispara la inflación, los tipos de interés de los depósitos no se mueven y por tanto nuestros ahorros en el banco estaban perdiendo un 3, un 4, un 5% según el contexto, y vamos al banco y nos decimos, oye, pero ¿qué pasa con los tipos de interés? Y nos decían, no, es que nosotros hasta que los bancos centrales empiezan a suban los tipos, nosotros no subimos los tipos. Bueno, pues perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Empiezan a subir los tipos los bancos centrales y dicen, pues tampoco lo subían. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el mercado bancario es un mercado oligopolístico en el que más o menos, de forma directa o indirecta, los grandes bancos se ponen de acuerdo en ganar dinero fácil a costa de los clientes, ¿no? Y el caso es que al final, ya después de años de que ya han empezado a subir los tipos de interés los bancos centrales, bueno, pues empiezan a subir un poquito, ¿no? Ya el tema estaba siendo absolutamente escandaloso, hasta algunos gobiernos, o el gobierno vasco en concreto, que empezó a moverse dirigiéndose a los bancos, oye, hacer algo, que esto ya es un escándalo impresionante, ¿no? Bueno, entonces empiezan a subir muy lentamente. Bueno, pues apenas ha pasado, no sé si ha sido un año, pues ya están empezando algunos ya a bajar, antes incluso de que los bancos centrales, porque hay especulaciones, porque este año igual empiezan a bajar los tipos y tal. Bueno, pues esas especulaciones ya han sido bastante para que algunos bancos empiecen a bajar los tipos de interés. Bueno, simplemente no tenemos mucho tiempo, lo dejamos ahí, pero bueno, para colocarlo dentro de esa dinámica abusiva permanente que los bancos, gracias a esa posición el hecho de ser, primero, privados, ¿no? Y segundo, oligopolísticos, es decir, que muy pocas entidades controlan el mercado, y esto les permite un abuso continuo. Claro, lo que está pasando con los bancos, con los tipos de interés, es una transferencia enorme de recursos desde los ciudadanos hacia las entidades bancarias, absolutamente escandalosa. Pues bueno, Adrián, entonces nos queda un último tema a comentar que lo apuntamos para la semana que viene. Perfecto. Vale, Leire, pues quedamos en eso, si te parece. Eso es. Bueno, es que ricasco, Adrián. Vale, es que ricasco, Zuri. Agur. Vale, agur.